Ahora mismo están en 2 sitios, pero mi intención es que solamente estén en un sitio. Porque si no tengo que subirlo a 2 sitios, es más trabajo. Pero a día de hoy están en 2 sitios. Uno es en el blog, por lo cual ustedes lo pueden descargar del blog. Y el segundo sitio va a ser la Moodle, que vamos a empezar a usarla también. Me dirán, ¿pero para qué? Bueno, pues porque si por casualidad nos confinan, no es malo tener 2 sitios por los que comunicarnos, porque imaginaros que la Moodle falla. Bueno, pues tenemos el blog y el correo electrónico. Que falla, bueno, eso no suele fallar porque es de Google y no falla. Pero la plataforma podría fallar, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde están las clases de ayer. Uno se va a internet. No sé si alguien ha llegado a verlas. No, ¿no? Nadie ha llegado a verlas. ¿El qué? Las clases de ayer de historia del arte. Bueno, pues un momentito, les cuento dónde están las cosas y ahora me pregunta usted lo que quiera, ¿vale? Si van al blog, les recuerdo, pico-mediosociales.blogspot.com, pues tienen las clases de ayer. ¿Y cómo van a estar nombradas las clases para que las identifiquemos? Pues si se fijan ustedes, pondrá clase 280920, que es el día que fue la clase, y detrás pondré su grupo 1, su grupo 2. Eso quiere decir que si usted es del subgrupo 1 y se llama subgrupo 2, ¿usted estuvo en clase? No, pues la tiene que ver. Que pone su grupo, pues ya estuvo en clase, no tiene que verlo. Aunque, si a lo mejor no le quedó algo claro, o quiere, o yo qué sé, si alguien está enfermo un día, pues oye, se puede ver la clase de ese día y la puede ver y ya está. O si tiene usted dudas y quiere volver a ver algo, pues lo puede ver más veces, ¿vale? Entonces, clase 2809, subgrupo 2, si uno pincha, geografía, pues es geografía, para los que tienen geografía. Y clase 280920, historia del arte, subgrupo 2, pues es historia del arte, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Hasta ahí bien. Lo he subido también a la Moodle porque mi intención es que la usemos porque, bueno, aparte que es obligación, porque piden que el centro quiere que se use y es nuestra obligación, así que yo pues me pondré a usarla también. Entonces, ¿hay alguien aquí que se sepa su usuario y su contraseña de Moodle? Yo. Pues esto va a estar muy divertido porque vamos a hacer lo siguiente, se va a poner en un guante y va a poner aquí su usuario y su contraseña. Yo. Venga, y vamos a ver cómo ve el alumno. Los guantes están sin usar, ¿eh? No pasa nada si lo tengo a mí. No, yo creo que no. Usted se pone el guante, pone su usuario y su contraseña. No queremos ver la contraseña. Ay, espera, Uy. que la tengo ya apuntada. Bueno, exacto. Mejor apuntar la contraseña este año, porque si no va a ser Porque la si no, locura. es que tengo 866 contraseñas Claro. con tantas cosas. La nube del carro y todas esas cosas. ¿Hay profesores que están usando Classroom? Sí. Una cosa, que yo, alguien, yo le mando un mensaje, pues si lo ve igual que ella, que no Muy bien, pero hay que hacer también la descripción de los elementos de abajo hacia arriba. Hay que decir cómo es la planta, con la disposición de columnas, todos los nombres, y después describir de abajo hacia arriba los elementos arquitectónicos, para que ustedes digan estero, tiene base, ajuste, caminar así, el arquitrabe de esta manera, el friso de esta manera, la cornisa de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es una tortura o qué pena? Uy. lo hago yo. Porque no lo tengo hecho en mayúscula. Para que ustedes cojan, vayan haciéndose con ese vocabulario. Es que no lo he puesto en mayúscula. No pasa nada. ¿Tienes el usuario ya ahí? Vámonos a la contraseña. Se está viendo. Ya. No queremos verla. No guardar. Eso, perfecto. Ay, ¿por qué no me dejan? Si es Sí, esa. sí, ya ha entrado. Muy bien, vamos a ver las materias que tiene usted ahí. Uy, María, que no tiene historia del arte.
Sí, porque yo lo he abierto en ese ordenador. Ah, que salen de Manuna. Un segundito. Aquí está. Ah, vale, pues vamos a entrar. Vale, pues eso, ya va usted a tema 1, arte griego, y ve usted un vídeo, ese no, pincha ahí, sería clase, no, en la abajo. Vale. Bueno, da igual, no importa. Clase 280920, su grupo 2, entonces entra uno y ve la clase y ya está, ¿vale? ¿Ya? Sí, yo creo que bueno, con eso es suficiente. 18 minutos solo, algo ha fallado. Ah, porque era el vídeo de los órdenes, ¿no? Sí. Las clases tendrán 50 minutos o así, pero bueno. Vale, muchas gracias. ¿Has cerrado la sesión? Sí, otra la pestaña, vamos. Yo cerro la Pues pestaña. abre usted la sesión otra vez y cierre la sesión. Es que eso es importante en los ordenadores compartidos, ¿vale? La Mariana se perdió otro papel. A ver, tampoco tengo la rama, pero vamos. ¿Cómo ves? ¿No se escribe así? No. Bueno, pero lo he hecho mal rendido. Pues. Pues va usted. Ah, no, arriba a la derecha. A la derecha, a su derecha, no a la mía. Vale, Ahí pinche, cerrar sesión o salir. Ya. Es que si no, el siguiente que entra en su usuario. Muchas gracias. Muy bien. Ay, sí, salió. Sí, ha salido la tele. ¿Está claro? ¿Les parece a ustedes bien el sistema? Sí. Vale, pues esta tarde estará disponible la clase de hoy. Más cosas. Ustedes tienen una entrega de Historia del Arte, su grupo 1, que es entregar hoy el comentario de 3 imágenes. Sí. Hay que comentar la planta, la disposición de columnas con sus nombres, es decir, si es próstilo, bipróstilo, si es dístilo, tetrastilo, hexástilo, octástilo, decástilo, si es períptero, todo ese tipo de cosas, pero también hay que enumerar los elementos arquitectónicos de la parte superior, de la parte inferior a la superior: estereobato, estilobato, basa, fuste, capitel, arquitrabe, friso, cornisa. ¿Por qué? Para que ustedes pues, vayan manejándose con ese vocabulario que van a tener que usar durante el curso, ¿vale? Vale. ¿Me archivo lo pudiste abrir al final? La segunda vez no lo he llegado a abrir, la primera no pude. ¿Qué más cosas tengo? Ah, pues le he enviado un libro de Historia del Arte que vamos a utilizar hoy. Yo ese no lo encuentro, ¿no? ¿No? Bueno, pues Ah, ¿está en el correo? en el correo. Ah, yo pensaba que estaba subido. No pasa nada. Y bueno, nosotros íbamos a empezar con el Partenón. Pues nada, nos vamos a la Acrópolis de Atenas. Sí, no, se te ha quitado. Espera, voy a intentar andar. Ay, espera, que no me vemos. Muy bien, Acrópolis de Atenas. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos aquí? ¿Qué significaba Acrópolis? ¿Alguien se acuerda? Ah, ¿cómo era? Era algo así, lo contrario, el antónimo de necrópolis, ¿no? La Acrópolis era la ciudad de los vivos. Normalmente son colinas que forman parte de la ciudad griega. La más famosa de ellas es la de Atenas. Y aquí estamos viendo una imagen de lo que queda de la Acrópolis. ¿Cómo está la Acrópolis? Destrozada. ¿Cómo está? Destrozada. Destrozada. Bueno, tiene 2500 años. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que el estado de conservación, pues, es lógico de tener 2500 años. En la Acrópolis encontramos, como vemos aquí, en una parte de la ciudad que está amurallada. De hecho, cuando la ciudad era atacada, la población se refugiaba en la Acrópolis, y tiene una serie de edificios característicos. El primer edificio que vemos aquí es el edificio de acceso y se denomina, ¿cómo se denomina? Los propileos. Los propileos son el edificio de acceso a la Acrópolis. Esto no cae nunca en los exámenes. Lo que estamos viendo aquí es una reconstrucción de cómo sería el acceso,
aunque sí vemos algunas cosas, ¿no? ¿Qué se ve por aquí? Se ve un acceso en escalinata y ¿qué vemos? Un pórtico, ¿cómo? De orden... Un pórtico de orden dórico, 1, 2, 6, hexástilo, muy bien, que es el acceso, supone el acceso a la Acrópolis. Como ven ustedes, sabemos el nombre del arquitecto. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Menesicles. Y sabemos también que se construyó en el siglo V a.C., concretamente entre el 437 y el 431. Estos son los propileos hoy en día. ¿Qué se ve? No se ve... Lo que estábamos viendo antes era una reconstrucción. Esto es lo que conservamos hoy en día de los propileos. Si se fijan ustedes, en la parte del acceso, junto a los propileos hay un pequeño templo que ustedes ya, creo que tenían que comentar para hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo se conoce ese templo? ¿Es el templo de Atenea Nike? Y me dirán, oye, ¿eso de Nike me suena de algo o no me suena? Pero oye, eso es una marca, ¿no? Sí, ¿Qué marca es esa? Nike. ¿Y qué significa realmente? Uy, Nike zapatillas. Pues antes que Nike estaban las Nike. Así que, ¿qué era? ¿Quién quiere leer? ¿Qué eran? Yo lo leo. Venga. En la mitología griega, Nike o Nike, en griego, no sé cómo se lee eso, es la diosa de la victoria. Se la representaba a menudo con una pequeña escultura alada en la mano de otro dios más importante, como Zeus o Atenea, su aliado. Presidía las competiciones atléticas y las disputas militares. ¿Sí? No, es suficiente. ¿Qué era Nike o Nike? La diosa de la victoria. Una diosa de la victoria, como vemos aquí. ¿Cómo se la suele representar? ¿Como un personaje masculino o femenino? Un personaje femenino y alado o con alas. Y como dice aquí, muchas veces se la representa en la mano de Zeus o de Atenea, de una deidad de orden superior, ¿no? Bueno, pues entonces, esto es antes que las zapatillas Nike, ¿eh? ¿De dónde toma Nike su nombre? Pues de las Nike, de las victorias griegas. Bueno, este templo es pequeño, ¿verdad? Sí. Pero es bonito. Y ustedes han tenido que comentarlo. Claro. Lo comento yo y ustedes ven qué han hecho o no. Es un templo de planta cuadrada, 2 y 4. Es un templo tetrástilo, anfipróstilo y no puedo decir más, nada más. De orden jónico. Sus elementos arquitectónicos de la parte inferior a la superior son los siguientes: estereobato, estilobato, basa, fuste estriado o con aristas, un equino, un capitel con un equino en forma de volutas, o un capitel con unas volutas, un pequeño ábaco en la parte superior que casi no se ve, muy estrecho, un arquitrabe o epistilo dividido en 3 bandas horizontales, un friso liso pero que presenta decoración en relieve y digamos que la cornisa que se ha perdido parte del geisón y se conserva en la cima. ¿Sí o no? Es un templo realizado en grandes sillares de piedra, en grandes bloques de piedra. Cuando la piedra es tallada para que adquiera la forma, una forma, no les va a encantar a ustedes, paralelepipédica, de forma de paralelepípedo, se denomina sillar. Son sillares, ¿de acuerdo? Piedras grandes talladas en forma de sillares. Bueno, no está mal, ¿no? ¿De qué época es? Del 421. Muy bien.
tema cronología, para que ustedes no se vuelvan locos. Normalmente me ponen una obra, tengo que comentarla, decir de qué época es, cuál es su estilo. Si me preguntan, ¿cuál es su estilo? El estilo es el nombre del tema, sería arte griego. Dentro del arte griego puedo afinar un poco más, arcaico, clásico o helenístico. Clásico. Esto sería arquitectura ya clásica, pero bueno, no os preocupéis que no hay prisa. Y normalmente convendría decir un poco la época en la que se hizo, la cronología. Muy bien, esto hay formas de hacerlo más general o más concreto. Yo puedo decir siglo, ¿qué siglo puedo decir? Siglo cero, muy mal. ¿En qué siglo puedo decir que se hizo el templo de Atenea Niké? Siglo V antes de Cristo, ¿no? Sería una forma de general. También puedo afinar más, ¿no? Puedo decir 420, 410, ¿es el principio o el final del siglo V? El principio, muy mal. Estamos hablando de antes de Cristo, 500, 499, 498, 497, 496. Estamos en el principio o el final. También puedo decir que es del final del siglo V, ¿no? Si quiero ser más fino, ¿sí o no? ¿Todavía puedo ser más fino? Sí. Los años 20, la década de los años 20 del siglo V, ¿no? Todavía soy más preciso. O todavía puedo ser más preciso y decir que 420, 415 antes de Cristo, ¿no? Todo está bien, ¿no? Si ustedes no quieren hartarse de empollar o no tienen buena memoria, ¿qué pueden hacer? O siglo V, finales del siglo V. ¿Que quieren ustedes afinar más? Final del siglo V. ¿Que quieren afinar más? Década de los años 20 del siglo V. Y si quieren aprender la fecha, pues se la aprenden. 420, 415 antes de Cristo. ¿Cómo se llama el autor? Calícrates. Bien con K o bien con C. Lo pueden escribir ustedes como quieran, ¿vale? Bueno, el gran templo de la Acrópolis, aunque el templo de Atenea Niké es precioso, el gran templo de la Acrópolis no es el templo de Atenea Niké. ¿Cuál es? Es el Partenón. Y ahora veremos por qué se llama así. ¿Sabemos el nombre de sus arquitectos y escultores? Ictinos, Calícrates y Fidias. Fidias, escultor, y Ictinos y Calícrates, perdón, arquitectos. ¿En qué época se construyó? Redondeando. Siglo IV, no, siglo V antes de Cristo. Si quiero ser más preciso, mediados del siglo V antes de Cristo. ¿Que quiero ser todavía más preciso? Pues 448, 438 antes de Cristo. Pero bueno, no es necesario, componer mediados del siglo V está muy bien, ¿no? Vale. Y si yo veo el Partenón, veo la imagen, de ahí puedo sacar muchas cosas, ¿no? Vamos a ver lo que veo y lo que puedo extraer y lo que no veo, que yo os lo cuento ahora, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta una, 8. El Partenón, por lo que yo veo, es un templo como octástilo, bueno, de planta rectangular, octástilo, pseudodíptero. Díptero es que tiene dos filas de columnas, y yo creo que no, es períptero. Es un templo octástilo, períptero y anfipróstilo. No se ve ahí, pero lo es. Bueno, tenéis la planta, lo podemos ver la planta, espérate. Tenemos aquí la planta, ¿no? El Partenón es un templo de planta rectangular, octástilo, períptero, anfipróstilo, de planta tripartita, dividida en pronaos, naos y opistodomos. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien o no? No. El templo griego habitualmente tiene una planta tripartita, dividida en tres partes. Digamos que la parte dedicada donde está la estatua del dios se denomina naos o cela. La antesala al naos se llama pronaos, cela, y la parte posterior donde solía estar el tesoro del dios se llama opistodomos.
Así que el Partenón es un templo de planta rectangular, octástilo, perístero, anfipróstilo, de planta tripartita, dividida en pronaos, naos y opistodomos, que de palabrota, ¿verdad? De orden, dórico. De la parte inferior a la superior, sus elementos arquitectónicos son, Inés, ¿te tocó? Esterobato, tinebaso, fuste, capitel. Te ayudo. Equino y abaco. ¿Cómo es el equino del dórico? Semicircular, perfecto. Y el abaco es un paralelepípedo. Muy bien. Arquitrave o epistilo. Liso. Friso, dividido en triglifos y metopas. Y la cornisa que, como vemos aquí, pues está parcialmente destruida. Bueno, bien, ¿no? ¿Fácil o no? Pues así es el Partenón. ¿Qué nos va a ayudar a completar el tema? Porque si os acordáis de las preguntas teóricas, la pregunta era el templo griego, 2 puntos, el Partenón. ¿Podemos desarrollar un poquito más el Partenón? Sí, y para eso vamos a utilizar el libro que os envié ayer. Bueno, os envié algunos, a otros no se lo envié, pero se lo enviaremos. No os preocupéis. A ver quién se ha dejado el correo abierto. Amay Millán. A ver si voy a ser yo. ¿Soy yo? Me lo he dejado yo abierto. Qué desilusión. Bueno, pues en enviados. En enviados. En enviados no funciona. Sí funciona. En enviados. Aquí está, ángulo Íñiguez, volumen 1. ¿Lo descarga o no lo descarga? Sí, lo descarga. Abrir. Vamos a guardar, no abrir. Aquí ya, ¿no? Vale. Bueno, pues como ven ustedes, le he enviado, o que lo volveré a enviar, porque a su grupo 2 de Historia del Arte no se lo he enviado, le he enviado este manual que se llama Historia del Arte. El autor era profesor universitario, era el señor Diego Angulo Íñiguez, y conocido en la historia del arte normalmente como el Angulo, porque es un libro que han utilizado durante muchos años los estudiantes españoles para estudiar historia del arte. A mí es un libro que me gusta, sinceramente. No sé si es del año, esta edición es del año 70, 80, pero bueno, le pueden sacar a ustedes, si les gusta la historia del arte, mucho partido. Tiene una introducción sobre tipos de muros, de soportes, que normalmente hacíamos aquí en esta asignatura y que ya no hacemos por falta de tiempo. Tienen un capítulo de arte prehistórico para aquellos que les apetezca leer un poquito sobre el arte prehistórico. Tiene un capítulo sobre arte egipcio, que también es interesante. Tiene un capítulo sobre arte de Mesopotamia, también muy interesante. Eso no es objeto del temario este año,
Pero lo que nos interesa a nosotros es que trata también de arte griego. Entonces, si van ustedes a partir de la página 37, pues tienen la arquitectura griega, se lo pueden leer ustedes. Habla de los órdenes arquitectónicos, por si alguien quiere también pues, completar ese punto de los órdenes arquitectónicos. Y si yo no recuerdo mal, en la página 45 habla del Partenón. Pero vamos a ver si yo recuerdo bien o mal. Parece que no habla del Partenón. Ah, sí, mira, por aquí va. Otra obra maestra de la arquitectura griega, página 43, es el Partenón, 447-438. El templo construido por orden de Pericles por los... ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito? ¡Qué entusiasmo! Marta salió voluntaria. Arquitecto. Arquitectos y calígrafes para Palas, Atenea, Partenón, es decir, la Virgen, la famosa escultura de Fidia. Es de orden dórico, octástilo y de 17 columnas en sus fachadas laterales, o lo que es lo mismo aproximadamente de doble largo que ancho. Las columnas miden de altura algo menos de 5 diámetros y medio, y a metopos disminuyen gradualmente desde el centro del friso hasta los extremos, por lo que los trifijos no coinciden con los ejes de las columnas. El templo se levanta sobre 3 gradas y mide poco menos de 70 metros, precedido en sus frentes menores por un segundo pórtico de 6 columnas. Consta, en primer lugar, del tronado. El nao cela es de 3 naves, formadas por 2 filas de columnas que, para alcanzar la altura necesaria guardando las proporciones, se superponen en 2 cuerpos. Al fondo se levanta la estatua de Palas. En el lado opuesto se encuentra el opístomo destinado al tesoro de la diosa, donde también se guarda el tesoro público, mucho más pequeño que la cela, de proporciones casi cuadradas, pero igualmente de 3 naves. Bueno, muy bien. ¿A quién está dedicado el templo? A Palas Atenea Partenos, la diosa Atenea. Atenas. Atenea es la, digamos, la patrona de la ciudad y está dedicada a Atenea Partenos, que quiere decir literalmente la Virgen, la famosa escultura de Fidia. Es decir, el templo se levanta dedicado a Atenea para contener una estatua que realizó Fidia. Y como la estatua era de Atenea Partenos, de ahí viene el nombre del... ¿Cómo se llama el edificio? El Partenón, dedicado a Atenea Partenos. Bueno, primera pregunta. Atenea. ¿Quién es Atenea? Estaba un poco lento. Atenea. No. Sí. Madre mía. Pues no sé yo. ¿Vosotros estabais en Andarres conectados también antes y no había internet así? Bueno, pues ya está. Ah, pues mira, así podemos Atenea. Sí, pero vamos, va a un ritmito. Bueno, pues ya veremos Atenea. Ya veremos Atenea mañana. Como dice aquí, el Partenón es un templo de orden dórico, octástilo. Las columnas miden unos 5 metros y medio de altura. ¿Y qué más cosas dice aquí? Que tiene una pronao, una naocela, un opistodomo, todas estas cosas las hemos dicho, ¿no? Más cosas sobre el Partenón que no se vean a primera vista. ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito? Doña María ha salido, no, Doña Inés ha salido voluntaria. Venga, a partir del Partenón. El Partenón es de mármol blanco del 20 y se cubre con tejas de mármol de Palas. Se supone que las hechizas de las columnas estuvieron pintadas de rojo,
Muy bien, ¿cómo era realmente el Partenón? Si está diciendo aquí que estaba pintado de colores. Uf. Bueno, cuando haya internet buscaremos una imagen. Hay que pensar que... Bueno, lo intentamos. Vale, hoy en día vemos el Partenón y lo vemos muy blanquito, pero originalmente, ¿cómo sería? Dice aquí, se supone que las estrellas de las columnas estuvieron pintadas en rojo. Los ábacos, ¿nos acordamos lo que son los ábacos? El abaco está encima del equino, es el paralelepípedo que está encima del equino, de azul. El plinto de ocre, los triglifos de azul y amarillo. ¿Qué pinta tendría el Partenón? Pues algo así. Los templos estaban pintados de colores en la antigua Grecia. Resulta un poco chocante, la verdad, ¿no? Porque uno se imagina los templos pintados así, de este colorcito, pues pintados de colores, rojo, azul, amarillo, colores muy estridentes. Pues la verdad es que resulta un poco chocante que estuvieran pintados de colores. Bueno, más ideas. ¿Quién quiere seguir leyendo? Javi está entusiasmado. Venga, el Partenón de Pericles. Espérate. Es el tercer templo dedicado a la diosa de la Acrópolis. El primero es el quemado por los persas en 480 a.C., que constaba de una gran cela de 3 naves dedicadas a Palas, y en el lado opuesto de otras 2 más pequeñas con vestíbulo común, consagrada a Grecops y Eresteo. Muy bien, había un templo dedicado a Atenea previo, pero fue destruido. ¿Por quién? Por los persas, en el 480. ¿Eso cómo se llamó? Lo vimos el otro día, son las guerras. Las guerras médicas, las guerras con los persas. Llegaron a Atenas, destruyeron el Partenón, bueno, el edificio que había antes dedicado a Atenea. Y entonces, en el siglo V, pues se decide construir otro templo dedicado a Atenea, que es este que vemos aquí. El Partenón, dedicado a Atenea Partenos. Muy bien, ¿qué le pasó al Partenón a lo largo de su vida? Pone aquí, transformado el Partenón, primero se convirtió en ¿qué? Se convirtió en un templo cristiano. Cuando en el siglo II a.C. los griegos son conquistados por los romanos, pero hoy los romanos no son cristianos. Los romanos se convierten en el 313 después de Cristo, así que a partir del siglo IV o V después de Cristo el Partenón se convierte en un templo cristiano. Pero después Grecia será conquistado por los turcos y se convertirá el Partenón ¿en qué? En una mezquita. Y después, en 1687, se convirtió en un polvorín. ¿Sabemos qué es un polvorín? No. Pues donde guardaban los explosivos los turcos. ¿Y qué pasó? Pues que atacaron los venecianos a Atenas y una bomba cayó en el polvorín. ¿Qué pasó? Pues ¡bumba! Explotó el templo. Y posteriormente, como vemos aquí, en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, un lord inglés, Lord Elgin, llega y compra gran parte de las esculturas que estaban en el Partenón y se las lleva a Inglaterra. ¿A dónde se las lleva? Al Museo Británico. Así que si queremos ver las esculturas del Partenón, ¿a dónde hay que ir? Al Museo Británico. Así que fijaros la vida tan azarosa del Partenón. Muy bien, ¿qué podemos añadir a lo que viene en el tema? Pues podemos añadir que es un templo realizado ¿en qué? En mármol blanco, de unas canteras muy famosas griegas, que están en la zona del Pentélico, que las tejas son de mármol también, de paros, de color rojo. ¿Qué podemos añadir? Pues que el templo estuvo como pintado de colores, rojo, amarillo, azul, colores muy estridentes. Y después vamos a comentar una cosa que no
no se ve a simple vista, pero que es importante. Estáis cansados, ¿eh? No aguantáis nada. El instituto cansa mucho. ¿Cansa madrugar? ¿Qué es lo que cansa? Ah, madrugar. Si empezáramos a las 10 estaríamos menos No, en cansados. verdad no, yo creo que sería peor. Empezar a 10. Ay, ay, ay. Bueno, esto es una cosa muy interesante. Cuando se han puesto a medir el Partenón, han descubierto que los espacios entre las columnas no son siempre iguales. Y dice, oye, qué curioso. Y cuando se han puesto a medir el estereobato y el estilobato, han encontrado que el estilobato tiene una pequeña curvatura. Y dice, oye, ¿y estas cosas para qué las hacían? Y ¿sabéis lo que se cree? Que tenían pequeñas correcciones para que de lejos el templo se viera de forma perfecta. ¿Por qué? Pues porque cuando, por ejemplo, estoy viendo cosas a lo lejos, dos elementos que son paralelos y estoy muy lejos de ellos, el ojo humano tiende a ver como que esos elementos caen un poco hacia el centro. Muy bien, pues los griegos de la antigüedad intentaron corregir todas esas deformaciones que el ojo humano hace de un edificio, intentaron corregirlas. A eso se le puede llamar correcciones ópticas. ¿Cuáles son esas correcciones ópticas? Pues si ustedes van a internet y ponen correcciones ópticas del Partenón, pues les sale esto. En el Partenón tenemos hasta 5 correcciones ópticas que hemos descubierto. Por ejemplo, el 2 es el más fácil. El espacio entre las columnas no es siempre el mismo, sino que los espacios son más reducidos conforme se acercan a los ángulos del edificio. Si medimos, vemos que los espacios intercolumnios son más reducidos conforme nos acercamos al borde. ¿Eso se aprecia en la imagen? Es que no está hecho para que se aprecie, está hecho para que no se aprecie y el ojo humano vea como perfecta, digamos, perfectamente equilibrada la distancia entre los espacios. Pero estos espacios son más grandes que estos, ¿de acuerdo? Segunda corrección óptica del Partenón. Ese sería el número 4, el número 3, no, el número 2, perdón. Las columnas que están en los laterales están ligeramente inclinadas hacia el interior. Cuando digo ligeramente, estamos hablando de centímetros, unas inclinaciones muy leves, pero lo suficiente para que parezcan perfectamente paralelas. Las columnas parecen absolutamente paralelas unas con otras, pues no lo son, están ligeramente inclinadas para que la percepción sea esa. Segunda corrección óptica. Tercera corrección óptica, columnas ensanchadas en el centro. Bueno, las columnas tienen una pequeña curvatura, no son un cilindro perfecto, sino que tienen una pequeña curvatura, ¿no? Esa pequeña curvatura se llama énfasis, pues no es igual en todas las columnas, en una es mayor que en otras, en la de los extremos es más grande que en las centrales. Tercera corrección óptica. Cuarta, las columnas exteriores son más anchas, las columnas en la parte exterior son más anchas. Y quinta, el estereobato y estilobato están ligeramente abombados, no es una línea perfectamente horizontal, sino que es más alta en la parte central que en las partes laterales. Aquí visto, pues se ve el edificio feo, ¿no? Se ve desequilibrado. Sin embargo, cuando uno ve el resultado final es que el edificio está perfectamente equilibrado. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fácil o difícil? Bien. Esto, vamos a ver un examen. Vamos a ver si nos deja descargar los exámenes de selectividad. Y vamos a ver si cae el Partenón. ¿Caerá a veces o no? Seguro. Para ver el temario y los exámenes de cursos anteriores hay que ir a Distrito Único Andaluz. Parece que se ha recuperado internet. Entramos a grados. Entramos desde bachillerato
orientaciones y exámenes de cursos anteriores. No se preocupen ustedes porque ese itinerario lo vamos a hacer continuamente durante el curso. Me voy a Historia del Arte y descargo los exámenes de 2019. Ahora en 2019 no saldrá el Partenón, seguro, pero bueno. ¿Se abre o no se abre? No, no se abre. Como le diga que haga dos cosas, le da algo. Ah, mira, sí, sí. Lo vamos a extraer. Anda, ¿por qué me queda? ¿Un minuto? No. No, te quedan 5. 10. Oh, qué locura. He dicho 10, ¿vale? O quiso estar en el vídeo. Lo iba a decir, oiga. No. 2019. Ponemos aquí 2019, metemos los exámenes dentro y así pues los tenemos disponibles cuando queramos. Anda, ¿qué dice? Bueno, anda. Pues no está el Partenón, pero está el 1A. ¿Y el 1A me suena de algo? Sí, eso lo hemos No, no me parece. Es romano, pero bueno, se ve que los templos griegos y los templos romanos son ciertamente parecidos. Vaya, tampoco sabe el Partenón, qué pena. Anda, 1A. ¿Es el mismo? No, ese sí que es el Partenón. Es el Partenón. Pregunta a partir de la imagen, pregunta 3, a partir de la imagen 1A responda nombre de la obra, El Partenón. el Partenón. B, autor o autores, Ictinos, Calícrates y Fidias. Cronología, hemos dicho, grosso modo, siglo V antes de Cristo. Mediano. Más fino, mediado del siglo V antes de Cristo. Si me lo quiero empollar, pues 448, 438 antes de Cristo, pero bueno, con mediados del siglo V antes de Cristo yo creo que vale. Muy bien, y ahora aquí llegamos a elementos formales, me está diciendo Eso es kilovatio. todos los elementos arquitectónicos que usted ve. Y entonces aquí ustedes es donde pueden demostrar que saben cosas. Por ejemplo, es un templo de planta rectangular, ¿y ahora qué dice? Octástilo, períptero, anfipróstilo, de orden dórico. Sus elementos arquitectónicos de la parte inferior a superior son estilobato, no presenta base, fuste estriado, Capitel con círculo. equino semicircular, un agua con forma de paralelepípedo, arquitrabe liso, friso dividido entre glifos y metopa y la cornisa que la conserva en parte. Eso es lo que veo, ¿no? ¿Qué acabamos de leer en el ángulo? Es un edificio realizado en mármol blanco del Pentélico, uno de los mejores mármoles de las canteras griegas. Originalmente estaba cubierto de tejas rojas de mármol también, de paros. ¿Qué más cosas hemos visto? Tenía colores. Exacto, los templos griegos y romanos estaban policromados. ¿Qué quiere decir policromados? Pintados de varios colores, además bastante chillantes para nosotros. ¿Qué más cosas hemos leído hoy? Es un templo de planta tripartita, dividido en pronaos, naos y opuestodomo, que en su interior había una gran estatua de la diosa Atenea Partenos, de la cual hablaremos en escultura, o sea que se complementa con la escultura, pero también hemos dicho que tiene una serie de correcciones ópticas, ¿verdad?
Los griegos del mundo antiguo querían que el templo fuera absolutamente perfecto en su percepción en el ojo humano, pero para que sea perfecto en nuestra percepción, introdujeron una serie de correcciones para que fuera absolutamente perfecto. ¿En qué consisten esas correcciones? El espacio entre columnas o intercolumnio era diferente dependiendo de la zona del templo en la que estemos. 2. Las columnas de los laterales son más anchas, tienen mayor énfasis que las columnas del centro. 3. Las columnas de los extremos su eje está ligeramente inclinado hacia adentro. 4. El estereobato y estilobato presentan un leve abombamiento, la parte central está más alta que las laterales. Y 5, no me acuerdo. El otro no está. No sé. Bueno, ¿qué tal? Bien. Ahora, imaginemos que me toca como pregunta teórica el templo griego, 2 puntos, el Partenón. Tengo que empezar con la pregunta teórica del templo griego. Los templos griegos son básicamente templos de planta rectangular, aunque hay algunos templos de planta circular, que son el tolos. El templo griego, en función del número de columnas que tiene en su frente, se dice, si tiene 2, se dice que es dístilo, tetrástilo, hexástilo, tástilo, decástilo. En función de si tienen en un solo frente o en 2 columnas, decimos que es próstilo o anfipróstilo. En función de si está rodeado de columnas, decimos que es períptero, díptero, si son 2 filas, y pseudoperíptero si las columnas están adosadas al muro. ¿Se me pasa algo? Los órdenes. Los templos griegos se realizan en 3 órdenes arquitectónicos, dórico, jónico, corintio, se pueden comentar un poco. Y me meto con el templo griego, 2 puntos el Partenón. Me meto con el Partenón. ¿Se va cogiendo una idea de por dónde van los tiros? Sí. Pues ya está, eso así, hasta mal, sin parar. Una pregunta, pero ¿cuáles son las otras preguntas del examen de opcional? ¿Son esas 2? Cada opción tiene 2 imágenes y 2 preguntas teóricas. En este caso, la imagen era el Partenón y con una serie de preguntas. La otra imagen es una obra del Renacimiento, de Leonardo, la Virgen de la Roca, con una serie de preguntas. Y como preguntas teóricas tenemos el arte nazarí, la Alhambra de Generalife, o la escultura barroca en Italia, 2 puntos, Bernini. Antiguamente había que hacer la opción A entera, o si uno elegía la opción B, hacía la opción B. Este año, por lo que yo estoy escuchando en los medios de comunicación, se va a mantener el examen COVID, que fue el examen del año pasado, que te permitía hacer las 2 imágenes que te dé la gana y las 2 preguntas teóricas que te dé la gana. Me dirán ustedes, uy, mucho mejor. Pues en principio sí, pero hay que ver las preguntas, porque en junio hubo muy mala leche. De las imágenes, por ejemplo, 3 de 4 imágenes fueron del periodo de confinamiento. Es decir, hubo muy mala leche. Entonces, yo, hombre, es mejor poder elegir que no. Pero si ponen muchas preguntas al final del temario, te hacen la puñeta. A lo que vamos, hombre, es mejor, va a ser más flexible, pero no tiremos cohetes, que va a ser muy fácil. No. En geografía, los 2 temas teóricos que cayeron fueron del confinamiento. Es decir, yo, por lo que vi el año pasado, por las circunstancias tan excepcionales que tuvimos, pues no me fío ni un pelo del examen. Exacto, mejor que no nos confiemos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Dudas, preguntas, cosas que han quedado claras. Los comentarios, yo no te los mandé por correo porque los tengo Bueno, hemos dicho que el comentario era el martes. Hoy es martes hasta las 12 de la noche, hay tiempo. Me hacen ustedes una fotito y me la mandan al correo. Es por ustedes y por mí, por no estar toqueteando papel. Si ustedes me toquetean el papel y me lo dan y yo toqueteo el papel y se lo doy, aumentamos el riesgo de contagio. Para mí es mucho más rápido corregir con un boli. Eso. De todas formas, son los primeros comentarios, así que tranquilidad. Habrá quien los haga mejor, quien los haga peor, quien no les haya salido bien y no tiene importancia, ¿vale? Para hoy. Para hoy, pero lo pueden enviar esta tarde, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más
cosas. Nosotros teníamos las fechas de exámenes, las he dado de alta en Séneca y deberían recibir un mensajito a sus padres. Ustedes son su grupo 1, 27 de octubre y 2 de diciembre, ¿verdad? Bueno, pues el 27 de octubre haremos arte griego. Todavía queda un mes, pero bueno, ya... ¿Alguien se empieza la fecha? ¿Perdón?